Listo, Lick. Bueno, Daniel de Michel, uno de nuestros invitados, colegas, compañeros de trabajo en extensión universitaria en Latinoamérica, con quien tuve el honor de conocer. Fue romper toda la estructura academicista, aún los congresos y espacios de reflexión y de discusión de la extensión universitaria. Entonces, todo ese esquema, esa aura que a veces tenemos de la academia, se rompió en ese momento cuando tú sacaste la guitarra y te pusiste a cantar. Me pareció que eso fue una de las experiencias más motivadoras para mí en el campo de la extensión, al menos, de cómo hacer cambios importantes a la hora de reflexionar sobre estos temas, sobre todo cuando los temas tienen que ver con aspectos tan importantes como lo es la historia de una función determinante en las universidades públicas latinoamericanas. Así que yo puedo contar que esa es como la primera vez que te conocí personalmente y que pude sentirme muy a gusto con tu presencia y con muchas ganas de seguir escuchándote, Daniel, cuando eso sucedió. Y entonces luego andaba buscándote en todo el Congreso, a dónde había, porque no, al final no tuve acceso al programa completo, pero andaba buscándote en qué sala estabas y a dónde ibas a estar para poder escucharte nuevamente. Así que luego de ahí, pues soy una de tus seguidoras y también puedo decir con mucho orgullo, con mucha admiración y con mucho agradecimiento, además, que Daniel forma parte del comité editorial de nuestra revista y que no dudó en ningún momento en aceptar esta invitación y es la persona con quien intercambiamos entonces para ir fortaleciendo la mejora continua de nuestra revista, que lo que permite es esa reflexión y ese debate continuo sobre la extensión universitaria, esos diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces, tengo el honor de tener esos espacios con Daniel ahora y por supuesto me atrevo a pedirle a Daniel hoy una entrevista para que nos platique un poco sobre su arduo trabajo de investigación que viene siendo sobre el origen de la extensión y pues él no ha dudado en concebírmela y la verdad es que estoy muy emocionada porque aún y cuando pues es un día en el cual sabemos que hay muchísimas cosas por hacer como parte de nuestro entorno familiar, porque es un sábado, tanto él ha sido tan abierto y comprensivo en aceptar esta invitación y de mi parte pues extender este agradecimiento, Daniel, por tu anuencia a participar con nosotros en este diplomado a partir de esta entrevista. Yo he preparado unas preguntas, Daniel, sobre estas inquietudes que tenemos acerca del origen de la extensión, pero tú puedes reencauzarlas en cualquier momento y puedes plantear otras, si te parece, puedes plantear otras reflexiones si te parecen a partir de ellas. La idea es que vayamos conversando, así que te saludo y te pido que te presentes para los y las compañeras del diplomado, porque la mayor parte de ellos solo conocen algunos de tus textos, pero no te conocen en persona, así que me encantaría que les pudieras decir quién es Daniel de Michel. Bueno, yo creo que ha sido demasiado lo que has dicho. Yo soy un universitario desde el momento que ingresé a mi universidad. Yo ingresé a la universidad en el año 70. Vale decir, tengo 50 años, 51 años en la universidad porque nunca más salí como alumno. Ingresé en el 70, ¿no? En la Facultad de Medicina. En el 76 la dictadura militar me expulsó de la universidad. Yo era un militante del centro de estudiantes. Así que terminé mi carrera a mediados del 77 y luego me fui porque ya no se podía estar ahí. Era peligroso en esa época estar en la universidad. Yo milité, me echaron porque era un militante del socialismo del centro de estudiantes de medicina. No obstante eso, hice mi residencia, pues me inhabilitaron para trabajar en el Estado, hice mi residencia tuve que ir a un lugar privado a hacerla, me formé como médico clínico y me fui a trabajar a Entre Ríos, que es mi lugar actual. Ahí ingresé en la Universidad Nacional de Entre Ríos
en el año 84. Y antes, el año 84. Desde entonces soy docente en la UNER y acabo de jubilarme hace un año. Así que en este momento hace 38 años y medio en la universidad. Los últimos 10 años me vinculé con la extensión universitaria. Trabajé mucho en gestión, dirigí la obra social de la universidad 10 años, fui vicedecano, fui decano 2 veces, y luego el rector me convocó en el 98, no, ahí fui decano, en el 2010 a dirigir la Secretaría de Extensión de mi universidad a nivel de rectorado. Y hasta el año 18 estuve trabajando, y estos 2 años más que pasaron, son 10 en total. Mis últimos 10 años de gestión estuvieron en la extensión. Yo no era un hombre que había militado en la extensión antes. Por lo tanto, como extensionista tengo 10 años. Como universitario tengo 50. Cuando fui decano gestioné la extensión desde mi lugar, trabajando con los compañeros de la Secretaría, pero digamos, extensionista pleno, fui secretario de extensión del rectorado en los últimos años. Lo que a mí me pasó con esto, yo soy bastante analítico con estas cuestiones, es que al fin de mi gestión como secretario, fue una hermosa experiencia, yo salí con la clara sensación de que tenía perfectamente delimitado en mi manera de ver y pensar a dónde iba la extensión de mi universidad, conducida por mí, que circunstancialmente era el secretario. ¿Y a dónde potenciamos a los estudiantes generando sistemas de proyectos de extensión dirigidos por estudiantes? Fuimos la primera universidad argentina que lo hizo, con un debate terrible en nuestro Consejo Superior, pero se logró. Generamos otra línea en donde desafiamos a los docentes a que generaran proyectos de curriculización. O sea, entramos a la curriculización pidiéndole a los docentes que desde sus cátedras plantearan proyectos de extensión curricularizados, y los financiamos. No fuimos los primeros, pero habríamos sido los segundos que hicimos eso. O sea que fue bastante innovador todo lo que hicimos. Lo mismo con integralidad, generen proyectos integrales con investigadores y los financiamos. Es una línea alternativa hoy. Bueno, lo que yo aprendí de la gestión, porque no había estado antes en la extensión, estaba claro, o sea, sabía perfectamente dónde íbamos, cuál era el norte, la extensión crítica. Lo teníamos excelentemente aclarado. Ahora, la pregunta de dónde vengo, de dónde venimos, de dónde viene la extensión, la respuesta a esa pregunta no estuvo nunca muy clara en mí. Yo siempre la atribuía que en mis últimos años me dediqué a la extensión y previamente no, por lo tanto no tenía claro nada de la historia. Y me puse a trabajar, a investigar un poco eso por esta razón. Porque como dice Burstyn, conocer el presente, ingresar en el futuro y querer modificarlo sin tener claro el concepto del pasado, el sentido del pasado, es como plantar flores cortadas, decía él. Y yo cuando leí eso, sentía que terminé mi gestión de extensión con un manojo grande de flores, pero que estaban cortadas. Cortadas en el sentido de que me faltaba el resto del árbol. Mi conocimiento terminaba en la reforma universitaria argentina, con todo lo difícil que es estudiar y conocer eso si no se institucionaliza, porque lleva mucho tiempo investigarlo. Y entonces ese es el motivo por el cual me sumergí en el estudio de la historia de la extensión. Y en segundo término también tuvo que ver con el hecho de que yo percibí de que no había estudios de este tipo en nuestro país, en el sentido de, bueno, bajar de la reforma a los años anteriores. Con nuestra historia en Argentina, ustedes no sé si lo saben, pero acá la reforma es el pilar a partir del cual hablamos de extensión.
Es más, los historiadores dicen que la extensión universitaria argentina es un producto de la reforma. Ese es un concepto que es muy interesante discutir, porque a mí particularmente me había generado la idea de que el comienzo, el mojón de comienzo, había que ponerlo en el año 18. Bueno, cuando empezamos a investigar, resulta que hay reformas universitarias en todo el mundo antes del 18. Yo te acabo de mandar ahí una voz recién, una tapa de un libro. Por lo tanto, fue muy interesante y empezamos a investigar en otros países, en Europa, en Estados Unidos, incluido en Asia, porque el Imperio Británico llevó estas ideas al Asia, a la China, a la India y demás. Así que, para hacerlo corto, esa es, digamos, mi llegada al tema. Perfecto, nos has hablado entonces sobre lo que te motivó a interesarte por la extensión universitaria como tal, pero también por la historia de la extensión, ¿verdad? Y también nos has hablado un poco sobre tu trabajo de investigación acerca del origen de la extensión. Daniel, ¿desde cuándo empiezas tu trabajo de investigación sobre el origen de la extensión? ¿Puedes precisarnos el año? Bueno, justamente uno de los desafíos de las fechas es este tema del origen de la estación, porque resulta que cada vez aparece una fecha anterior, ¿viste? A medida que investiga. Bueno, yo lo hice cuando terminó mi gestión, o sea, Ujú. realmente hace poco, hace 3 años, 2, 3 años. Ahí yo dejé la universidad y pude dedicarme, entre otras cosas, a investigar esto porque consume mucho tiempo, Claro, porque, digamos, yo este trabajo lo organizamos con Fabio de Cuyo, donde Fabio, como sabés que él es un experto en reforma argentina y ha escrito mucho sobre el tema, digamos, lo partimos en dos. Fabio, de la reforma en adelante, estudiaba, estaba hablando de un libro que íbamos a hacer y a publicar, y Fabio quedó encargado del capítulo de la reforma argentina para adelante, y yo le dije que iba a trabajar, acordamos eso, de la reforma para atrás. Por lo tanto, no es que no ocurrencia, sino que fue una división del trabajo. El capítulo del libro de la reforma para adelante ya lo tiene terminado porque es un experto en el tema y lo ha demostrado muchas veces. Pero yo entraba por primera vez a este capítulo y digamos que la, todos los indicadores conducían a Gran Bretaña. Todo lo primero que encontramos está en inglés. Estoy hablando de la reforma y de la extensión universitaria. Bueno, yo sabía que en Cambridge, digamos, oficialmente, la historia oficial, hubo un profesor, James Stewart, que planteó el tema de por qué la universidad no sale afuera y empezaron con un sistema de conferencias populares, y ellos inclusive lo incluyen en el capítulo de educación popular inglesa, en el año 1873, 76, 1876 como inicio, y esa era la fecha fundacional que yo conocía, inclusive lo hemos escrito en algunos capítulos de Los Caminos de la Extensión, que digamos que el origen de la extensión es británica, Cambridge específicamente, el profesor James Stewart, un docente de mecánica de la Universidad de Cambridge, que comenzó haciendo una propuesta a su universidad para generar conferencias populares y hablar de temas universitarios fuera de la universidad. Es una cosa que prácticamente no se había hecho por parte de la universidad. Sí lo habían hecho otras personas no universitarias, pero la universidad nunca había dejado el templo del saber. Así que oficialmente, no, no con mucho detalle, pero yo sabía que el nacimiento era Cambridge 1876. Cuando empezamos a leer eso, encontré con trabajos de gente de Oxford que dice, hey, esperen un poquito, nosotros hablamos antes de la extensión, antes que los amigos de Cambridge, tenía competencia entre las dos universidades clásicas inglesas, ¿no? Y aparecieron los papeles de la Reforma de Oxford,
1845-1850, en donde ellos hablan e instalan la extensión universitaria. Entre el 45 y el 50, porque el proceso, a diferencia del nuestro, duró 4 o 5 años de debate. Esto era porque participaba el Parlamento, los cuerpos colegiados universitarios, era muy burocrático, bastante lento, pero también la meticulosidad con que uno lo encuentra escrito en la documentación inglesa es impresionante. Libros enteros, parlamentos, donde están capítulo por capítulo, quién habló, qué persona era, qué cargo tenía, qué día. Es decir, muy detallado. Así que hay que retroceder del 76 e ir a la reforma de Oxford, en donde ellos generaron, inclusive la palabra, eso está en uno de los documentos que te mandé recién, y lo vamos a compartir, en donde generaron la palabra, la frase, como dice Sewell, la frase extensión universitaria. Eso fue lo más viejo que nosotros encontramos mencionado en algún lado. 1845, Oxford, aparece el término extensión universitaria. Digamos, ese es para nosotros en este momento el origen certero del término y de la función. Lo que quería decir en Oxford no era lo mismo que lo que quiso decir Stuart en Cambridge. Esto también hay que decirlo, lo aprendimos leyendo todo. En los años, a mitad del siglo XIX, ocurrieron las revoluciones en Europa, antimonárquicas básicamente, de España a Rusia, hubo conflicto en todo el continente. Nadie cuestionó la monarquía británica, pero las ideas llegaron a los estudiantes británicos y a los clérigos, que eran quienes gobernaban la universidad, y los políticos, los lords, que estaban trabajando con el clero en Oxford, docencia. Estas ideas libertarias llegaron y aparece por primera vez el planteo de ampliar la universidad, el acceso a la universidad a los pobres, a los jóvenes pobres. Esto está escrito por todos lados. Inclusive está escrito porque presentaron una propuesta a la universidad para abrir las puertas a los pobres, a los jóvenes pobres. Un planteo reivindicativo interesante. Y para eso hubo que hablar que, digamos, en aquel momento todavía, para estudiar en Oxford o en Cambridge, tú tenías que vivir en Oxford o en Cambridge. Tenías que alojarte allí porque no había al principio transporte, después aparece el ferrocarril y transforma todo, pero se vivía en lo que se llamaba college. En inglés, college tiene un sentido distinto en Inglaterra que en Estados Unidos. En general, en Estados Unidos, cuando uno habla de college, habla de universidad. Pero en Inglaterra el college era una institución, digamos, adjunta a la universidad en donde los estudiantes se alojaban. Hay toda la manutención de alimentación, alojamiento, socialización, era un college. O sea, los estudiantes vivían en college. Para ingresar en la Universidad de Oxford, tú tenías que tener una vacante en un college. Si no, no entrabas, no se podía. No se podía vivir en otro lado. Entonces, una de las cosas de la reforma universitaria inglesa fue abrir esta reglamentación que impedía a los estudiantes irse a una pensión, que los colleges eran caros, la matrícula era cara. Entonces, para permitir que los pobres entraran, tuvieron que abrir la movida del alojamiento, permitieron alojarse fuera de los colleges, bajar el costo de la matrícula, becar a los estudiantes pobres. O sea, fue un movimiento parecido al de nuestra reforma, el tema del ingreso irrestricto. Pero hablan de poor scholar con todas las letras, los estudiantes pobres, más pobres. Ese movimiento terminó, la universidad lo aprobó, por salir a agrandar los coles, para que se aloje más gente, para que pudieran entrar los pobres. Ese movimiento de agrandamiento físico de la universidad para alojar a los pobres
estudiantes, se llamó extensión universitaria. O sea que en Oxford el primer uso es ampliación del término de la palabra. Extensión de la universidad, inclusive ellos hablan al revés por ahí, de extending the university, pero también dicen university extension. Es decir, el sentido inicial en Oxford es un sentido democratizador, de apertura, pero se refería a estructura física. Así empieza a aparecer el nombre por primera vez. Paro porque si no Perfecto, Daniel. O sea que, o sea, lo que podemos estar viendo entonces en este nuevo hallazgo que tú tienes, estamos hablando de 1800, estamos hablando casi 30 años atrás de lo que ya oficialmente se conocía, ¿no? un poco más. Un poco más. Y entonces estamos hablando de que ya en ese momento se concebía la idea entonces de democratizar el acceso a la universidad. Y eso ya era un movimiento que tenía que ver o sea, ya es evidente entonces en ese momento la necesidad que hay de abrir la universidad. Sí, señor. Entonces, lo que me contabas de Cambridge era un poco el enfoque de cómo se vinculaba la extensión universitaria con la educación popular, pero ahora en Oxford es abrir las puertas de la universidad a los sectores más desfavorecidos. Este proceso en Cambridge también ocurrió. Simplemente que pasó primero en Oxford y ellos bautizaron a la movida como extensión universitaria. Luego pasó en Cambridge y Cambridge, digamos, lo que ella fue a agregar, abrir a los pobres, también si la universidad no puede admitir más gente, vamos hacia la gente. Esto dicen los Cambridge, digamos que le dan una vuelta más al concepto de Oxford. Y en eso le ganaron a Oxford en el tiempo. Primero salieron la gente de Cambridge. 1867 empezó al norte de Inglaterra a trabajar afuera. Oxford lideró la nominación y el tema de la apertura. Luego Oxford se suma a las conferencias más tarde, en los 70, y no le fue bien de entrada porque se equivocaron con algunas cuestiones. Además, Cambridge estaba muy desarrollado, ya le sacó muchos años de ventaja. Así que finalmente salen con las conferencias populares haciendo algunos arreglos, acortando los cursos, porque eran conferencias por ciclos semanales, bastante intensas, en donde participaba gente del pueblo no universitaria. No había que ser universitario para estar en la conferencia, había que pagar un pequeño arancel para asistir a la conferencia. En tanto que extensión universitaria en Cambridge significó conferencia popular. Salir de la universidad. Nunca habían hecho eso. Salir a trabajar en docencia afuera. Nunca. Y en el año 1890, eso sí, que esto que te voy a decir, nunca lo había escuchado y me sorprendió encontrar tamaña cantidad de literatura ahora. En 1890 los norteamericanos, lentos ni perezosos, mandaron ahí una persona, la sociedad se llamaba Extension of University Teaching, en Estados Unidos, extensión de la enseñanza universitaria. Era un poco lo mismo que decir conferencias populares. Pero ellos le decían así, mandaron una persona de confianza a Oxford y Cambridge y ver qué estaba pasando, porque habían escuchado, habían leído, que era importante, y a analizar el sistema y traer información para Estados Unidos. 1890, Filadelfia. Este tipo vuelve, 6 meses, está en Europa, vuelve, y los norteamericanos en 1890 empezaron a desarrollar la extensión universitaria en Norteamérica. Ese movimiento fue enorme. No tenemos ninguna noticia de eso. Y inclusive formaron sociedades por estado. La primera, que fue la de Filadelfia, fue la más desarrollada, la más inquieta. Trabajaron muchísimo. Hay libros en donde ponen la cantidad de estudiantes no universitarios que acudían y demás. O sea, está muy detallado por todos lados. Y ellos inauguran este tema, potenciaron lo de Estados Unidos en Estados Unidos, lo de Inglaterra en Estados Unidos. Los ingleses la llevaron a Canadá, a la India, lo llevaron a Australia y uno se encuentra escritos de reforma universitaria en Canadá, en
en la India te mandé uno recién, en Australia, es decir, al Imperio Británico, porque en esa época el imperio estaba floreciendo. Y yo no mencioné lo de la revolución industrial, pero no casualmente, mitad del siglo XIX hay una explosión de la revolución industrial que tuvo que ver con el tema este de capacitación para nuevos oficios, en donde la universidad se involucró a través de la extensión universitaria. Todo el mundo menciona este hecho como uno de los determinantes de que la universidad tomara esta decisión de extender su docencia fuera de sus mundos. ¿Está? Daniel, entonces, este recorrido, porque me has hablado de países, o sea, estamos hablando de que, es decir, el dato más reciente que tú tienes es que, digamos que el país fundante entonces de esta concepción es Reino Unido, ¿no? Es Inglaterra. Luego, Inglaterra tiene una influencia en sus colonias, ¿no? En ese momento, ¿no? Y entonces ahí tenemos entonces gérmenes de la extensión también, y luego eso pasa a Estados Unidos. Y me has mencionado varios actores. Entonces, para que nos quede a los compañeros del diplomado y a las compañeras del diplomado, para que nos quede eso, entonces, esos actores fundantes, Daniel, ¿tú nos los puedes mencionar nuevamente para que ellos puedan tenerlos como, Inclusive le puedo mandar los textos también, para que para consulta, para que lo lean. Yo no creo que haya que aprenderse todo, pero digo, sí, hay un pasaje de la extensión universitaria en 1890 a Estados Unidos que fue notable. Ese capítulo no existe en nuestra extensión universitaria, ni como historia ni como antecedente. Hay una pincelada de lo británico en Cambridge para el comienzo y nada más. sí, No sí, hablemos sí. del Imperio Británico porque tampoco, pero los Estados Sí, Unidos fue no, muy importante. y es la historia oficial, porque te cuento que hace como una semana estuve en un evento en el que hablábamos sobre esto. Y casualmente la conferencia de una de las compañeras inició situando a Cambridge como el inicio, ¿no? Es decir, Sí, se sí. sigue diciendo que es este el inicio, pero con estos nuevos hallazgos estamos prácticamente yendo todavía más atrás al proceso. No es que esté mal, me parece que es Claro, una flor cortada. Es una flor todavía, pero es una flor, no está claro, tampoco nadie explica por qué pasó eso, por qué la claro. universidad de golpe, las dos universidades más elitistas de todo el sistema universitario planetario, de golpe le abren las Sí, puertas a los pobres. ¿Qué pasó? ¿Entendés sí, que, digamos, hay que explicarlo eso? Algo sí, pasó. sí. Hay que Fueron las contextualizarlo. revoluciones europeas de 1848 en adelante, con el movimiento antimonárquico, las reivindicaciones el movimiento cartista en Britania, en Gran Bretaña, consigue el voto popular, votan las mujeres, o sea, empezaron las reivindicaciones sociales, Exacto. políticas, y cayó la universidad con sus necesidades para plantear, modernizar un poco la educación medieval. Porque estas universidades venían con el clero adentro exclusivamente y la aristocracia del medioevo iguales. No tenían un cambio de estatuto hacía 200 años. Por lo tanto, la reforma británica implicó el cambio de los estatutos y todas estas cosas que estamos mencionando, cuerpos colegiados y demás. O sea, fueron democratizadoras. Pero yo creo que probablemente en aquella época de nuestra reforma hubo un sentimiento antiimperialista, anticolonialista, que es muy probable que eso haya tenido que ver con no difundir estas cuestiones en Inglaterra, a quien nadie quería mucho, inclusive a los Estados Unidos. Pero tratando de explicar por qué los Estados Unidos es enorme. En 1860 ellos crearon lo que se llama universidades con concesión de tierra. Nunca lo había escuchado. Acta de Morrill, 1862, ley de Morrill. Morrill era el diputado por Vermont. ¿Sabes lo que hicieron? Parlamento norteamericano. Parlamento. No la iglesia, como era en Inglaterra, que todas las decisiones las tomaba el clero. El Parlamento, este hombre Morrill presenta un proyecto para crear una universidad por estado, es decir, 50 universidades, una universidad por estado con concesión de tierras,
con una cantidad de acres voluminosa, no recuerdo exactamente cuánto, pero era muy grande, que eran tierras estatales, que el Estado se comprometía a liberar lo que estaban los pobladores originarios, para entregársela a cada universidad, y que esa tierra, vía renta o vía arrendamiento, fuera generadora de fondos para trabajar en la universidad, con una visión específica. Estábamos en la revolución industrial, Estados Unidos estaba en su revolución agricultora, agropecuaria, y los nuevos oficios, las nuevas máquinas, había que aprender a manejarlas. Les encargó a cada universidad de cada estado instalarse en la región, nosotros que hablamos de territorio, la región donde estaba la gente trabajando en el agro, financiarse con las tierras a cambio de entrenarlos, formarlos rápidamente en las artes, dice la ley, industriales y mecánicas. Nuestro CBR, el sistema de currículum de extensión, toma eso y pone extensión industrial, extensión industrial, está tomado de la ley de Moore. Es decir, mirá lo que hicieron, 50 universidades con tierras para financiarse, para trabajar con los agricultores. En 25 años eran la primera potencia productora de agropecuaria del mundo. 1862. En 1890 hay una segunda ley de Morris. Eso ocurrió antes de la llegada de la extensión. Lo enganchan con el sistema de extensión, de asesoramiento y demás. Y por supuesto que la extensión jugó un rol. Nos enojamos a veces cuando nos critican de polisemia. Les mostraría las summer schools de las universidades europeas y norteamericanas. Pues dicen, ustedes son escuela de verano, asesoramiento acá. Es el camino que hizo la extensión en sus 170 años. Cierto que brindó servicio, brindó asesoramiento, tenía escuelas de verano. Es decir, esta cosa que por ahí nos acompleja, porque nos dicen, ni ustedes saben lo que es la extensión, son 50 cosas distintas. No. Ese es el camino de la extensión. Es cierto que todas esas cosas fueron hechas, pero hoy nosotros tenemos muy claro lo que es la extensión. Digo, porque este argumento a veces nos arruga, ¿viste? Nos tiran por la cabeza la polisemia y uno queda complejado diciendo, uy, no sabemos lo que son. No. Yo voy a llevar ejemplo el día de la charla en el Congreso, en donde muchas de las cosas que se nos achacan como polisemia son los lugares en donde pasó la extensión. ¿Entendés? Entonces, más respeto con la polisemia. Daniel, me has contado que hay muchas similitudes con respecto al origen de la extensión que nos venís contando que antecede a la reforma y la reforma propia del 18. Es decir, bueno, hay una apertura o por lo menos hay una presión para la apertura de la universidad, las clases populares, una intención de democratización del acceso a la universidad. También está el hecho de la educación popular como tal, es decir, cómo la universidad sale para propiciar la educación a otros sectores postergados que no pueden, aún con la apertura a la universidad, poder ingresar a la universidad. Entonces estamos viendo que esas son como similitudes, digamos, todo el tema de las reformas universitarias, que los documentos que me envías, ¿no? Que impulsan reformas universitarias mucho antes de la reforma de Córdoba. Entonces, todo esto como que son similitudes, ¿no? Entre ambos. ¿Qué diferencias hay concretas entre lo que Bueno, conocemos como extensión de la reforma del 18 y lo que podríamos estar hablando de la concesión de extensión antes de esa reforma y que viene originaria de Reino Unido, por ejemplo? ¿Cuál podría ser esas diferencias que tú has podido percibir? mira, yo creo que hay que mirar el entorno, ¿no? Pensemos en la Inglaterra y en el centro de Europa de la revolución industrial, del movimiento cartista que fue el nacimiento del gremialismo europeo, donde se peleaban por los derechos, claro, porque aparece la revolución industrial y los trabajadores estaban 20 horas por día trabajando, trabajaban las mujeres, los niños, no se podía estudiar. Ahí, digamos, el contexto europeo fue esos conflictos que llevaron a la universidad a reaccionar, liderada por la iglesia, por la aristocracia.
ese era el contexto de Europa. El contexto europeo en 1850 en nuestro país fue la organización de la República. La Constitución es del 51. Es decir, también aquí, luego de la independencia, nos llevó 40 años organizar el país, que eran las Provincias Unidas, como se llamaba antes. Eran provincia por provincia, federales separadas. Yo creo que la primera diferencia importante es que, digamos, más allá de los contextos que también fueron diferentes, digamos, pero los dos comparten el hecho de necesidad de organizar. Acá cuando se genera la Constitución, era una necesidad de organizar el país que estaba fragmentado, también en el 51. La otra diferencia notable es que el desbarajuste, el lío, la protesta europea la hizo el clero y la hizo la aristocracia. Acá la hicieron los estudiantes. En Argentina la reforma es militancia estudiantil. Si fuera por los docentes o por los jesuitas que estaban adentro de Córdoba, no hubiera pasado eso. Es decir, el despío, el desperote, como dice acá, lo generó en la masa estudiantil, el movimiento estudiantil. Los escritos que hay son de los estudiantes. Lo que quedó en la historia, el acta liminar de la reforma, Gabriel El Mazo con sus textos y demás, eran estudiantes. Y eran de avanzada. Y esos estudiantes eran hijos de los inmigrantes del principio del siglo, que habían llegado a la Argentina, con ideas socialistas de Europa, con ideas inclusive anarquistas, es decir, ideas revolucionarias de cambio. La segunda generación, a los 18 años entraban en la universidad, estaba en la universidad en ese momento. Así que Argentina de alguna manera también fue influida por ideas europeas a través de los hijos de los inmigrantes. Una enorme inmigración a principios del siglo y a fin del siglo XIX. Una enorme inmigración centroeuropea, eventualmente también de otros países, pero digamos España, Italia, inmigración judía, en el agro hubo, nuestra zona acá, en muchas colonias, los vascos, los polacos, los alemanes, pero sobre todo italianos y españoles. Eran dos lugares en donde había ideas políticas muy avanzadas. Así que para mí la diferencia estuvo generada por los contextos. Pero fíjate que el momento en que ocurrieron fueron parecidos. La reforma nuestra fue 70 años después, claro. Pero en 1850 estábamos haciendo el país, estábamos realizando el país. Cuando aparece en el Reino Unido, bueno, Cambridge y Oxford tenían 800 años en ese momento. O sea que eran universidades muy, muy caminadas. Nosotros teníamos una universidad, Córdoba, con 200 años en ese momento. 1800, un poquito más. En 1821 aparece la UBA y en el 1900 La Plata. Tenemos una sola universidad allá en el norte que estaba manejada un poco con el criterio de Europa, en manos de los jesuitas. En 1767 el rey expulsa a los jesuitas de América y dejaron la universidad y la tomaron los franciscanos, que era otra orden religiosa. Así que yo resaltaría el tema de no dije también, cuando los ingleses generan la extensión con sus dos conceptos, Oxford y Cambridge, inmediatamente comienzan a trabajar en extensión. Eso está documentado año por año con la plata que recaudaban en las conferencias, lugar por lugar, cantidad de participantes, ahí para documentado. Nosotros luego que termina la reforma, el tema de la extensión fue muy oscilante. Primero demoró años en expandirse a América. No pasó enseguida a los países americanos. Demoró años. Y en la Argentina tuvo, con los golpes de Estado, una atenuación de su actividad. En algún momento parecía que no había nadie trabajando en extensión. Y tuvo trepada en los momentos de democracia
en donde la universidad pudo salir en medio. Pero la primera subsecretaría de extensión universitaria de la Argentina, uno dice, bueno, la reforma fue en el 18, apareció en el año 56, 40 años después, se institucionaliza con una subsecretaría en la UBA. Fue durante el gobierno militar, el posperonismo, luego el golpe de Estado derrocó a Perón. Y la primera secretaría de extensión, o sea que bueno, lo elevamos al rango de secretaría, fue 1983, Alfonsín. O sea, eso te muestra un poco que si bien la extensión no ha desaparecido de las cabezas de nadie, hubo discontinuidad paralela a los cambios de gobierno. Y eso lo vemos hoy. Cambia un rector en una universidad que le interesa un poco menos la extensión, la actividad decae. Eso está siendo contrarrestado por el aumento de la militancia. Y hay muchos más estudiantes militando. Pero todavía hoy la oscilación se ve, yo lo veo de cerca, se ve de acuerdo a las autoridades que administran la universidad y el gobierno de todo, digamos. En eso hemos sido discontinuos. Ahora se inicia un periodo más o menos continuo en donde hay un ascenso, no muy violento, pero sí continuo, de la militancia en la extensión, de la actividad de extensión y demás. Inclusive la subsecretaría, la SPU, que es una subsecretaría de Asuntos Universitarios, ha estado empujando con mucha fuerza la extensión universitaria. O sea, todavía hay necesidad de... acaba de aprobarse un primer presupuesto, la extensión no tenía presupuesto propio, había que discutirlo en el Consejo Superior. O sea que ha sido discontinuo en este país. Y del 18 a la aparición de la primera estructura institucional pasaron 40 años. Lo cual no quiere decir que hubo 40 años sin extensión, porque la ha habido. Pero la historia, después de la reforma, ¿vos has escuchado la extensión universitaria desarrollándose después de la reforma en Argentina? ¿Conocés alguna experiencia? Se habla. La primera es la Amanda Tau, la gente de Isla Maciel, que trabajó del 56 para adelante, en la subsecretaría. Y luego vino los gobiernos militares, que paró. Yo tengo ahí los decretos que cierran las secretarías de las universidades. En Cuyo tengo el decreto 77. Y con firmeza en el advenimiento de la democracia en 1983. De ahí para adelante fue un poco más, a pesar de que no hubo, golpe de Estado fue un poco más. Tuvo que reconstruir muchas estructuras, pero arrancó a nivel país la extensión universitaria. En el resto de América, vos sabés más que yo de eso, pero también ha sido variable, pero comenzó a hablarse y a trabajarse en extensión un poco antes, me parece, que el 56. Daniel, una pregunta acerca ya de todas las evidencias que tú tienes para efectos de que los compañeros y las compañeras de diplomados conozcan, ¿verdad?, sobre el quehacer de un investigador en esto del origen de la extensión, ¿verdad? Estas evidencias que tú tienes, ¿cómo ha sido esa recopilación? ¿Cómo ha sido ese proceso metodológico de recopilarlas? ¿Cómo has hecho para tener acceso a ellas? ¿En qué idioma están? ¿Qué limitaciones has tenido para obtenerlas? Para que se quede en evidencia la importancia de reconocer y valorar el trabajo de un investigador en un tema como estos, que tiene tanta importancia, pero que también tiene sus dificultades para poder emprenderlo, ¿no? Que podría ser parte de lo que ahorita estaríamos viendo, que por eso casi no hay tantos aportes en este espacio, ¿no? Es decir, ¿qué dificultades tiene estudiar la historia de la extensión cuando estamos hablando de continentes diferentes que podrían ser los responsables entonces de su origen? ¿Y qué limitaciones has experimentado tú para poder acceder a estas evidencias de las cuales nos hablas? Yo creo que hay una cosa buena y otra no tanto. Eh, la, la, la que yo llamaría una evidencia útil, una situación útil, buena para poder trabajar en este tema, es que hay libros completos en las bases de datos de búsqueda de material de estudio. Yo me lo he bajado casi todo.
porque hay que leerlo. Después están en inglés todos. Algunos, los más viejos, están en latín, porque usaban el idioma al principio, cosas viejas, en Oxford y Cambridge que están en latín. Pero digamos, las bases de datos, las bibliotecas digitales más importantes, tienen este material. Yo les sugiero que comiencen con Google Books para no enloquecerse, digamos, que es por ahí una base de datos interesante. La cosa mala es que muchas bases de datos no, no te permiten acceder al texto, sino como imagen. Es decir, son fotos, ¿me entendés? Lo cual dificulta la traducción, porque no la podés copiar el texto. Entonces, ese es un problema. A mí me hubiera gustado tener en mi equipo un traductor de inglés que trabajara y hiciera ese laburo, porque hoy con los traductores online se puede hacer. Pero bueno, a medida que uno lo va avanzando, va descubriendo algunas trampitas de las traducciones por el léxico que usa. Por ejemplo, el tema college. Tú pones college en el traductor de Google y te pone universidad. Te lo traduce como universidad. Entonces, hay algunas palabras que no se traducen bien. Y son montañas de traducciones hechas, que me parece que es el laburo más difícil. Pero yo les sugiero que hagan la prueba de entrar en Google Books y poner University Extension, ponerla Oxford, Cambridge o Reform y vean lo que encuentran. Vean lo que encuentran. No, para que se den cuenta de que hay material para tirar para arriba. Si uno puede bajarse en PDF, habitualmente se permite, cuando algunos no, pero si uno puede bajarse en PDF el libro, luego con el buscador del PDF podés ubicar muchas cosas rápidamente. La encontrás y la traducís. O sea, porque no te vas a traducir, son libros de 1000 hojas, todos, tienen muchas hojas. Entonces, por ejemplo, nosotros entramos a los libros de debate del Consejo Hebdomadal. El Consejo Hebdomadal de Oxford, hebdo es un prefijo que viene del latín, nosotros decimos hepto, ellos dicen hebdo, quiere decir 7. Hebdomadal se llamaba el Consejo porque se reunía cada 7 días. A mí me asombra que en el año 1840, en donde no había, supongo que no había taquígrafo, más que escribir nada, vos vieras los textos de las reuniones, los nombres de las personas, los datos numéricos. O sea, el Consejo Hebdomadal tiene libros enteros que no son otra cosa que las sesiones de un parlamento universitario. Sería un consejo superior universitario, pero con mucho detalle, mucho detalle. Entonces uno se puede dar una panzada ahí, bajarse el libro y luego buscar el apellido de una persona o un año, es muy simple. Y luego traducirlo y recopilarlo. Yo diría que empiecen con eso. University Extension, Oxford o Cambridge, pongan un apellido, un año, algo, y vean lo que ocurre. Después podemos hablar de otras bases de datos que son un poco más complejas, pero para empezar, Google Books sobra, porque está todo ahí. Hace que uno no ha ido a buscar en inglés extensión universitaria, creo que nunca, simplemente. Así que no es imposible. Yo les voy a arrimar material para que lo tengan, porque además de traducirlo es muy interesante verlos. Están amarillos todos los papeles, como tienen 150, más de 150 años. Y no sé, mucho detalle. A mí me sorprendió mucho detalle. Daniel, me gustaría que ya para finalizar, porque nos has hecho un recorrido valiosísimo, casi todas las preguntas que tenía planteadas las has ido respondiendo, así que solo las he ido marcando. Prácticamente ya me has dicho la importancia que tiene el poder estudiar el origen de la extensión, por qué debe ser importante para nosotros que estudiamos la extensión y que hacemos extensión, conocer ese origen. Entonces me gustaría que pudieras hacer una invitación a las y los compañeros del diplomado para que participen en el taller en el cual tú nos vas a contar con más detalles todas estas evidencias que tú tienes y que por supuesto generan un enorme aporte a todo lo que comprende el origen de la extensión universitaria y cómo esto tiene importancia, debe de tener importancia para nuestras universidades. Entonces me gustaría que hicieras una invitación para que ellos participen en este taller. Bueno, en primer lugar,
te agradezco a vos y a Oscar porque permitieron de que pudiera participar del Congreso. Yo realmente cuando me desperté del laburo que estaba haciendo, estaba cerrada la inscripción, así que no, yo quería presentarlo. Y bueno, tu gestión y la de Oscar permitió que me hicieran un espacio, ahí me avisaron y yo ya mandé el resumen, o sea que entiendo de que está garantizado porque estaba fuera del Congreso. En segundo lugar, eh, a mí me parece que sí, no, por alguna razón que yo no entiendo bien, cuando yo hablo de este tema, yo ya no digo más que la historia de la extensión, porque me di cuenta que espantan a los extensionistas. Cuando vos hablas de historia, se imagina que hay que buscarle la vuelta porque no, digamos, no interesa el tema. Francamente, hoy no se ha descubierto la necesidad, no hemos descubierto la necesidad de entender qué hay debajo del tallo de la flor. Muy probablemente porque se piense que no es necesario. No es necesario. Uno por ahí piensa en su tarea extensionista y qué me voy a ir en 1850. Pero yo creo que como la extensión es el nuevo nombre de la militancia en la universidad, yo entiendo que un militante universitario tiene que saber de dónde viene y a dónde va, porque si no tiene la convicción que da el conocimiento de su papel en el desarrollo de esta función, que estamos peleando para la universidad y para la gente. Y también recordarles a todos que nuestra experiencia hoy es que un estudiante que participa en actividades de extensión no es igual que uno que no participa. Al final de su carrera uno los encuentra a los dos y se da cuenta que son distintos. Probablemente de la disciplina estén más o menos emparejados, por ahí van a aprobar todos los exámenes. Pero la extensión agrega otra cosa en la formación que no es precisamente disciplinar, sino que es una mirada, una perspectiva, digamos, que está por encima de la disciplina y que yo creo que hoy, si no se incorpora, uno termina siendo un profesional redondito y limitado por la Secas. profesión. Y nosotros esperamos que un universitario sea un poco más que eso, que sea un buen profesional, pero que tenga la mirada abierta por la Una visión ventana del para ver mundo. lo que pasa afuera y se deje conmover por lo que pasa afuera. Así es. Esto en la medicina es terrible. Con el desarrollo de las especialidades, estamos rodeados de hiper especialistas y no conocemos a la gente, no sabemos lo que pasa afuera. Así es. Estamos todo el día en el laboratorio, trabajando, mirando por un... Por lo tanto, incito sí, alevosamente a los estudiantes que se involucren en actividades de extensión, porque la formación se completa ahí. Por supuesto que los invito a que participen del evento del Congreso. Todavía no está puesta la fecha ni la hora, pero lo van a ver como se llama la otra historia. La otra Eh, historia. Redefinición del origen de la extensión. Así es el nombre. La Sí, otra sí. historia. 2 puntos. O sea, lo puse así para mover un poco. Porque si pongo historia de la extensión, no hay nadie. Claro. No hay nadie porque hay un prejuicio con el tema de la historia. Pero Sí. inclusive si vos querés sobre algún tema por ahí más chico, pues esto es muy grande, podemos juntarnos con los chicos, con tu gente del diplomado, a mí me encantaría, porque me gusta, lo disfruto y me divierto. Armar una reunión con un tema que te interese, o luego de que vean los papeles y tengan alguna duda, charlar sobre eso, tipo taller, Perfecto. pero las veces que sea necesario, porque la verdad es que yo cargué el carro. Yo necesito que me ayuden a tirarlo. Por supuesto. Solo no puedo. Está lleno Por hasta allá arriba. supuesto. Esperaríamos que de este grupo, Daniel, hubieran iniciativas para investigar sobre la historia de la propia extensión de los centros regionales de la universidad a la cual pertenecemos. Quiero decirte que es un proceso por construir, por realizar. Ellos tienen como asignación de evaluación en este módulo la tarea de recopilar evidencias que hablen sobre el trabajo de extensión y en vínculo con actores externos de la universidad que mapeen actas, que mapeen documentos institucionales, que busquen
publicaciones en el periódico, que busquen fotografías históricas que refieran a el vínculo universidad-sociedad desde el propio centro universitario al cual pertenecen. Te cuento que tenemos de la Universidad de UNAM León, tenemos de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, tenemos de 3 centros regionales, de 4 centros regionales de nuestra universidad, más de diferentes carreras y facultades, es decir, que estamos tratando de hacer un acopio importante de evidencias con las cuales poder ir construyendo esa historia que también nuestra universidad tiene deuda en presentar, ¿verdad? Hay un historiador que nos ha estado acompañando tratando de escribir esta historia. Como tú dices, él solo no puede, es decir, tenemos que estimular a que hayan más investigadores interesados en poder ir aportando a la reconstrucción histórica de esta relación universidad-sociedad, que sabemos que todas nuestras universidades lo han tenido en algún momento, pero que, como dices tú, hay que rastrearlo, ¿verdad? Así que te felicito por estos aportes, por darnos tanto siempre, por ser tan generoso en habernos dado esta entrevista y por habernos compartido algunos detalles que vas a tener como primicia en este taller. Así que yo quiero agradecerte por esa enorme generosidad con el conocimiento que tú siempre nos brindas, por esa calidez también con la que siempre nos recibes y nos apoyas, tomando en cuenta que es un trabajo arduo el que vienes haciendo. Entonces quisiéramos nosotros ofrecer también, ofrecer apoyo, ayuda, la que pueda, la que sea factible de brindarte, Daniel, para que tú puedas seguir contribuyendo con estas búsquedas y con estos aportes. O sea, creo que en cada congreso nos ha sorprendido con algo nuevo y eso es justamente lo que el trabajo de un investigador debe de tener, ¿no? Es decir, ir generando estos aportes, pero también cómo estos aportes te van enriqueciendo a ti como investigador y cómo al compartirlos con nosotros también se enriquecen mucho más aún y se estimula mucho más a esta tarea, ¿verdad? Así que mis felicitaciones, un abrazo fraterno hasta Argentina y bueno, muchos deseos de que este taller en el cual podamos inscribirnos la mayor cantidad de personas de este diplomado, ¿verdad? Que es decir, quisiéramos tener la posibilidad de poder escucharte en el taller nuevamente para poder ver ya en ese espacio, o sea, para poder participar ya directamente en esa discusión. Entonces, dentro de unos días nos estaríamos saludando. Quiero decirles que la inscripción al taller inicia a partir del próximo miércoles, es decir, tendríamos la posibilidad de inscribirnos en el taller que nos está invitando Daniel de Michel y que va a hablar sobre este tema, va a dar más detalles sobre este tema. La inscripción iniciaría a partir del 12 de octubre, así que todos atentos y atentas, ¿verdad? A poder entonces sumarnos, porque se van a saturar los cupos, tenemos que estar muy atentos por eso, para poder lograr un cupo en este taller. Yo, por supuesto, voy a pedir la entrada directa a Daniel para poder garantizar la posibilidad de encontrarme contigo y con Oscar, ¿verdad? Y ver cómo te podemos ayudar, ¿verdad? Para que podamos Sí. ejecutar el proceso. Tenemos pendiente Deberíamos, esta reunión, ¿verdad? sí, deberíamos reunirnos los tres para organizar un poco la Perfecto, forma en que vamos a trabajar. perfecto. El tema del límite del aforo, no sé, yo no entiendo por qué si es virtual se limita, pero bueno, Claro, tampoco pero ustedes tú tienen. puedes poner, tú abiertamente puedes poner un número. Ellos tienen salas de Zoom, creo que las salas de Zoom que ellos tienen es porque tienen algún límite para eso. Entonces, por Ah, eso es importante que te lo digan, porque así ellos saben qué tipo de sala te pueden compartir. Es decir, hay unas que solo tienen aforo para máximo 100 personas y hay otras que tienen hasta para 500 personas. Entonces, va a depender de lo que tú les sugieras. bueno, la verdad que yo no esperaba que se llene de gente por el tema, no sé, pero voy a hablar con ellos. Si podés darme una mano, reunirnos con Oscar, Por faltan 20 supuesto. días todavía, pero para Le voy a organizarlo. escribir para ver qué disponibilidad tiene esta próxima semana, Daniel, y nos encontramos para organizar la metodología, ¿verdad? Listo, con tu gente cuando digan. Perfecto, Daniel. Gracias Escúchame, y que estés muy mirá, bien. y esto falta, tenés que cantar. La música Cierto. hay que usarla, No, pero hay que usarla. para el taller tenemos que organizar para el taller una Pero, parte claro, para el espacio de intercambio, ¿verdad? Cultural. la- Tenemos que hacerlo. los estudiantes aprecian Sí, eso, sí. aprecian esa diferencia también de hacer un poco de música durante el Por taller. Así supuesto. que ensayamos Por algo. supuesto que sí.
Perfecto. Bueno, un Dicho. fuerte abrazo. Gracias por todo y gracias a Ramón Rosales por posibilitarnos la grabación de esta importante entrevista. Daniel, yo te la voy a hacer llegar. Esta entrevista puede servir muchísimo, te diré, para otros procesos formativos, así que queda completamente a tu disposición para que tú también la puedas compartir en algún Bueno, momento bueno, cuando haya algún curso o algún, ¿verdad? Así avísame que, cuando esté listo. perfecto. Un fuerte abrazo y que estés bien. Abrazos para Chao. Marta. Gracias.